Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Es para mí un gran placer volver a saludarles una vez más aquí con un tema nuevo para ustedes sobre aviación. Espero que les sea de su agrado. Hoy hablaremos de lo que es volar un avión tipo bimotor como este, un avión con más de un motor, cuál es la diferencia y qué es lo que un piloto debe de tener pendiente para operar un avión como este. Hablaremos de vuelos en avionetas como esta, así como también en aviones tipo comercial, un avión de transporte. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a todas esas personas que me apoyan y que me mandan saludos. Quisiera saludarlos a todos individualmente, dándole las gracias por nombre, pero son tantos los mensajes privados que me envían que no alcanzo a saludarlos a todos. Gracias por su apoyo. Aquí les hablaré de volar un avión multimotor. Como siempre les he dicho en otros videos, es imposible cubrir cada detalle, cada regulación y normas, así como fuerzas y términos utilizados en aviación en estos pocos minutos. Aquí les presento qué sucede si falla el único motor de un avión o si falla uno de un avión que tenga más de uno. Los aviones de un solo motor ofrecen menos opciones si el único motor falla, especialmente en el despegue. Debo aclarar que un avión de un solo motor es sumamente seguro de volar. Los avances de tecnología permiten tener motores confiables y los fallos por causa mecánica son extremadamente raros. La causa número uno de la falla del motor en una avioneta es lo que le expliqué en el video sobre el combustible, y es la falta de ese mismo líquido que por mal planificación de un piloto que no presta atención al consumo y cuánto líquido le queda para volar. Este es un error que de vez en cuando sucede. Dice un refrán que la altura es el amigo del piloto. Esto significa que debe de elevarse lo más alto posible, tan pronto sea posible, y mantener altura lo más que pueda en caso de emergencia lejos de una pista. En una avioneta de un motor se recomienda aterrizar en la dirección del despegue si el único motor falla en ese momento crítico. Esto asume que aún no hay suficiente altura para hacer un giro y volver a la pista, pues el efecto de sorpresa causa que el piloto le tome unos 4 segundos antes de que se dé cuenta de que hubo dicha falla. Además, un giro de 180 grados para volver a la pista presenta mucho más problemas porque se toma casi un minuto para hacer dicha maniobra y al mismo tiempo se está perdiendo altura mientras se alinea con la pista. Es importante que usted entienda que al fallar el único motor, el avión no se desploma. Simplemente se convierte en un avión planeador y el piloto aún mantiene el control. Esto lo vimos en el 2009 en el famoso aterrizaje en el río Hudson de New York, cuando aterrizaron sin motores y nadie perdió la vida. Así ha habido cantidades de aterrizajes exitosos sin motores, solo que este cautivó mucha atención debido a que era un avión comercial. Las avionetas pequeñas no requieren mucho espacio para aterrizar y después de un fallo han habido aterrizajes exitosos en autopistas, estacionamientos, campos de golf y hasta en árboles. Y ahora pasemos a los comportamientos de una avioneta de dos motores, que en verdad se trata de aprender a volar con un solo motor. Este proceso es más complicado debido a las características de este tipo de avionetas, las regulaciones, la aerodinámica y el diseño. Esto significa que un piloto debe de tener un gran conocimiento sobre estos procesos y características antes de operarlo. Los aviones ligeros de dos motores tienen un comportamiento distinto al fallar uno de dos motores. Una de las razones de tener dos motores es más seguridad y redundancia, pero la aerodinámica que afecta a estos aviones requiere que el piloto esté bien sumergido y entender cómo reacciona uno de estos aviones al fallar un motor. La capacidad de elevarse depende de la potencia en exceso que hay disponible. Las regularidades no requieren que una avioneta de menos de 6,000 libras de peso tenga la capacidad de elevarse o mantener altura con un solo motor en caso de fallar uno. Cuando el peso es entre 6,000 y 12,500 libras, solo se requiere demostrar una capacidad de elevación de 1.5 pies de altura por cada 100 pies de vuelo horizontal. Esto no es mucho porque esto significa solo 15 pies de altura en 1,000 pies de distancia. Algo interesante es que el fallo de un motor le quita 50% de potencia, pero le reduce más de 80% de su rendimiento y capacidad de elevarse debido a otros factores que se suman. Un día cálido, operaciones en áreas de altas elevaciones sobre el nivel del mar, cargas muy pesadas son algunos de los factores que le quitan capacidad al motor restante.
Cada fabricante provee en los manuales la velocidad recomendada que el piloto debe de observar si falla un motor. Esta velocidad se conoce como la mínima velocidad de control, y si el piloto mantiene esta velocidad más unas 5 millas por hora extra, el piloto puede controlar adecuadamente ese avión con un solo motor. Es por eso que se recomienda despegar de pistas con espacio para alcanzar esta velocidad antes de que se termine la pista y luego mantener al mínimo la velocidad recomendada para el vuelo con un solo motor. Mientras tanto, hay espacio para aterrizar inmediatamente si es necesario. Otro requisito que no es mandatorio para aviones que no son utilizados para operaciones en aerolíneas o vuelo charter es la llamada distancia de acelerar y detenerse. Esto es la capacidad de acelerar a la velocidad del despegue y luego detenerse completamente y que sobre pista. Esto significa que un piloto puede intentar despegar en una pista que solo tenga espacio para la velocidad de despegue y nada más, pero detenerse completamente es la única opción en muchas avionetas pequeñas si hay una falla de un motor. En la gran mayoría de aviones ligeros, la falla del motor izquierdo es considerado más crítico que la falla del motor del lado derecho. Esto se debe a que las hélices, cuando las vemos desde atrás en dirección del vuelo, giran hacia la derecha en dirección de las agujas de un reloj. Esto causa que la hélice del lado derecho en cada motor, la cual desciende al girar, produzca más potencia de ese lado de la hélice debido a que obtiene más cantidad de aire causado por el efecto del ángulo aerodinámico en cada hélice. Y aquí veremos algo muy importante. La hélice del motor del lado derecho opera más lejos del centro de la potencia total del avión. Esto crea una tendencia de girar a la izquierda y hace que el motor izquierdo sea más crítico. La producción de potencia del motor del lado derecho también causa una tendencia natural de girar el avión hacia el lado izquierdo, lo que también causa que el motor izquierdo sea considerado crítico. Otro efecto particular es el desplazamiento de aire de las hélices hacia atrás y que contacta la cola y los controles que allí se encuentran. Pero, ¿qué sucede al fallar un motor? Lo primero es determinar cuál fue el que falló. Esto no es tan simple como parece, especialmente durante vuelo en las nubes. La primera reacción del avión es girar en la dirección del motor que falló. Esto causa que el piloto inmediatamente presione con los pies los controles para detener el movimiento repentino. La resistencia causada por el motor fallido es muy fuerte y provoca la intensa aplicación de los controles. Un término aeronáutico muy conocido es decir, pies muerto, motor muerto. Eso significa que el piloto nota que solo un pie es necesario para detener el giro, y el pie que no está en uso es el pie del lado del motor que ha fallado. Otro factor es que el motor que ha fallado, sin producir potencia con la hélice girando, se convierte en un disco que causa mucha resistencia. El piloto debe por lo tanto determinar exactamente cuál motor falló y apagarlo completamente. Esto debe de hacerse cuidadosamente ya que puede apagar el motor equivocado y esto sería fatal. Apagarlo completamente se conoce como poner la hélice en posición pluma, es decir, girarla en una forma que produzca la mínima cantidad de resistencia con el aire a medida que continúe el vuelo con un solo motor. Muchos aviones turbohélice automáticamente posicionan las hélices de forma pluma al detectar la pérdida de potencia por debajo de un nivel predeterminado en comparación con el otro motor. Aunque este es un momento muy ocupado para el piloto, es posible mantener el control adecuado en estas condiciones. Si el motor falla durante el vuelo ya a la altura crucero, hay más tiempo para tratar esta situación. Cada avión tiene lo que se llama techo máximo de servicio. Esta es la altura máxima posible con los dos motores. Si un motor falla, se debe establecer la velocidad recomendada por el fabricante que ahorra la máxima altura y descender a la máxima altura posible con un solo motor. Esta es la altura en la cual, con el fallo de un motor, el avión aún puede elevarse a 50 pies por minuto con un motor dañado. Cuando la capacidad de elevarse se convierte en 0 pies por minuto, esa es la altura absoluta. Si el avión estaba volando más alto que la altura máxima para volar con un solo motor, el avión lentamente debe de ser descendido hasta llegar a la altura que se puede mantener con un solo motor. Esa es la altura derivada. Pues como pudieron ver, hay muchas cosas que un piloto de un avión tiene que tener pendiente, especialmente una avioneta que tiene más de un motor, lo que le llamamos
multimotor o bimotor, no solo lo que hay que hacer para volar con dos motores, sino cuando falta uno de esos dos motores. Ahora vamos a ver cómo le aplica esto a un avión tipo comercial, una aerolínea, cuando usted viaja en un avión de transporte aéreo. El propósito de estos videos es ayudarle a entender los asuntos de aviación y aunque no puedo cubrir todos los detalles, espero ayudarle a volar con menos nervios. Para aviones de transporte comercial tipo jets, el fallo de un motor al despegar es totalmente distinto. A diferencia de los aviones ligeros, los aviones jets son requeridos por ley elevarse aun cuando falla un motor en el momento más crítico, en el momento del despegue. Debido a este requisito, mucha planificación se lleva a cabo para determinar su capacidad a medida que la velocidad aumenta. Esto significa determinar por adelantado qué se debe hacer en caso de emergencia a medida que el avión pasa por cada etapa del despegue. Esto continúa hasta alcanzar una altura específica de unos 1500 pies, aunque la mayoría de las operaciones esta altura es de solo 1000 pies. Después de obtener esta altura, el avión es acelerado y se hacen los procedimientos de emergencia o los procedimientos normales según sea el caso. La planificación del despegue consiste en saber por adelantado la cantidad de pista necesaria para el despegue y la velocidad requerida con todos los motores funcionando normalmente y luego decidir detenerse completamente o continuar con el despegue y que haya pista aún para todo esto. A esto se le llama distancia de campo balanceado. En este punto del despegue, la distancia requerida para alcanzar la velocidad del despegue es igual a la distancia requerida para detenerse después de haber obtenido dicha velocidad y luego detenerse. Puesto simplemente, imagínese dividir la pista en dos. La primera mitad para acelerar y la segunda parte para detenerse o continuar el despegue. Si la decisión es detenerse, solo los frenos normales cuentan para la planificación, aunque se utilicen los sistemas auxiliares si en verdad se lleva a cabo esta decisión. En este caso, todo lo demás sería considerado como un bono adicional que ayuda a frenar. La planificación también considera el peso, si la pista no es plana y tiene una pendiente, si está mojado o con hielo, la temperatura en el momento del despegue, el viento, la presión barométrica, entre otras cosas. Debido a que el despegue está dividido en segmentos, en cada uno suceden cosas importantes. En el primero, que es cuando se empieza a soltar los frenos y empezar a acelerar y continúa hasta alcanzar una altura de 35 pies donde se sube el tren de aterrizaje, contiene la velocidad de 80 nudos, que es donde se puede abortar el despegue por todas situaciones. Después de 80 nudos, solo cosas importantes provocan abandonar el despegue hasta alcanzar la velocidad conocida como V1 o velocidad de decisión. Antes de esta velocidad, el despegue se puede abandonar. Una vez ahí, solo situaciones que impiden controlar el avión permiten abandonar. Lo recomendable es seguir aunque inmediatamente regrese, pero ahora con una pista completa para detenerse. Inmediatamente después de V1 está la velocidad VR, que es la velocidad donde el piloto acciona los controles para despegar. La pista está seca, la velocidad V1 y VR generalmente coinciden. Pero si la pista está mojada, V1 viene un poco antes para poder frenar si deciden detenerse en una pista mojada. Una vez en el aire se vuela en la velocidad V2 más unos cuantos nudos extra hasta alcanzar una altura de 1000 pies. Una vez a 1000 pies, el avión es acelerado a velocidades normales donde se hacen los procedimientos de emergencia o los procedimientos normales según sea la situación. En algunos casos es necesario hacer los procedimientos de emergencia antes de llegar a 1000 pies, pero nunca antes de 400 pies. Las velocidades V1, VR y V2 son solo referencias y la velocidad actual varía de acuerdo al peso del avión y el piloto recibirá la velocidad actual que representa esas ciclas antes del despegue. Hay más velocidades de referencias, pero no las describiré aquí. Lo importante es que usted sepa que el fallo de un motor en un avión comercial durante el despegue no le impedirá elevarse y regresar. El avión está capacitado para volar con un solo motor. Si las condiciones del tiempo al momento de despegue no son favorables para regresar, se utiliza un aeropuerto alterno que no esté a más de 1 hora de distancia.
Durante el vuelo, igual que las avionetas, el avión debe de ser descendido a una altura donde puede mantener el vuelo con un solo motor, pero esta altura es de miles de pies, o sea que no se va a desplomar. En todos los casos, una garantía de que todos los obstáculos a menos de 5 millas de la ruta deben de ser aclarados por una altura de por lo menos 1000 pies en zonas no montañosas y de 2000 pies en zonas montañosas. Debido a la tecnología avanzada, muchos aviones de 2 motores en las aerolíneas tienen la autorización de operaciones extendidas sobre agua, la cual permite operar tan lejos como 4 horas de distancia del aeropuerto más cercano, que puede ser utilizado como alterno en caso de emergencia del fallo de uno de los 2 motores. Muchísimas gracias una vez más por su apoyo, gracias por haber visto el contenido de este video, espero que haya sido de su agrado y que hayan podido aprender algo más sobre aviación para que así nutran su conocimiento y puedan hablar con las personas que les pregunten sobre esto. Cuando usted viaje, usted se sienta más preparado y tiene más conocimiento. Gracias una vez más por su apoyo. Estamos ahora en víspera de la Navidad del año 2020, así que les deseo a todos una feliz Navidad, un próspero año 2021 y esperamos que el año 3030, dentro de 1000 años, no sea como este 2020. Gracias, señores, los veo pronto. Hasta luego.